noches a todos, a los que están presentes y a los que nos ven por internet. Por cierto, ¿qué se habían hecho? ¿Qué se habían hecho? Es culpa de Argentina. Es culpa de Argentina. Vamos a hablar hoy acerca de la proyección profética para el 5775-2015. Como siempre les digo, va a ser difícil que usted tome notas de todo lo que está ahí. Más bien tome nota de lo que yo digo, porque lo que está ahí después lo arreglamos, ¿verdad? Ya usted sabe, como siempre hacemos. Tal vez como un preámbulo. Ah, es interesante, o para mí, al estar preparando la palabra del año, ha generado una expectativa muy fuerte, porque yo creo que usted va a coincidir conmigo de cómo la palabra del año refleja mucho o tiene que ver mucho con lo que está sucediendo a nivel político, ¿verdad? Yo pienso que, yo creo firmemente que poco a poco lo que Dios empezará a hacer con su pueblo va a repercutir en lo que está sucediendo allá afuera. Tal vez en alguna medida ha estado como separado, o tal vez no, sí, como un poco distante, ¿verdad? En un sentido profético, lo que Dios ha estado haciendo con la iglesia, con su pueblo, y lo que está sucediendo en el contexto político, social, económico, mundial. Pero yo creo que esa distancia se ha acortado y se va a acortar más, de tal manera que lo que Dios haga con nosotros va a determinar mucho de lo que suceda allá afuera. Poco a poco yo voy viendo cómo los círculos políticos se van cerrando. Por ejemplo, si usted revisa bien Latinoamérica, eh, ya casi no hay oposición. O sea, hay países donde ya políticamente hablando no hay lo que antes se llamaba oposición. No hay un liderazgo, y no solo hablo de Venezuela, sino de otros países, ¿verdad? Pareciera que no hay un liderazgo que se levante, que uno pueda decir, wow, con la cosa podría cambiar. Esta obviamente es una perspectiva muy mía, pero esa es la impresión que a mí me ha dado. Los círculos políticos se han cerrado y pareciera ser que nuestras naciones empiezan a ser gobernadas por una élite. Repito, cada vez más cerrada, cada vez más alineada con sus propios intereses. Oía hablar a un politólogo y decía que como nunca antes se estaba dando que políticos de una manera abierta, bien abierta, gobernaran para sí mismos y no para el pueblo. Que se utilizan los pueblos para sus intereses. Y él mencionaba no un país, sino en general. Ante este pensamiento, yo, yo me planteaba la pregunta. Entonces, ¿en qué o en quiénes recae, recae la esperanza de un cambio? ¿En qué o sobre quiénes? Porque cuando hablamos de creyentes en la política,
cada vez se cierran más los espacios. Entonces, para mí solo hay una respuesta. El pueblo de Dios, alineado con los tiempos de Dios, es el que va a generar cambios. Es el que va a provocar que lo que Dios ha determinado tome lugar. Y que se precipite aquello que inevitablemente tiene que suceder. Creo que Dios empieza a entregarnos, o tal vez nosotros, por un mayor entendimiento, empezamos a entender que los tiempos son entregados en nuestra mano a través de la revelación. Y que nuestro posicionamiento apostólico global, nuestra proclama, nuestras proclamas, nuestros decretos, nuestra legislación, va a determinar muchas cosas importantes. Pienso que estamos en un tiempo clave y este año que ya inició, según el calendario bíblico, genera o levanta una gran expectativa. Repito, creo que esa distancia que había se ha ido acortando y cada vez nuestros decretos, nuestras dinámicas irán ejerciendo más influencia sobre esas circunstancias. Yo particularmente creo, como otras veces he dicho, que en la Escritura, ahí proféticamente hablando, hay una serie de acontecimientos negativos que tienen que suceder, que van a suceder, que no importa cuánto se ore, eso no va a cambiar. Hoy el punto no es, para mí, ¿verdad? No es estrategia hacer una manifestación pública en contra del matrimonio gay. O sea, que la iglesia haga eso. Para mí no tiene, yo respeto opiniones, pero para mí eso no tiene mayor trascendencia, porque la agenda gay, eso va. Alguien me dijo, pero qué negativo, tenga fe, crean. No, es que, ¿verdad? Hay una realidad bíblica y profética. Eso va a suceder. El punto no es si la ley pasa, el punto es qué vamos a hacer nosotros, el pueblo de Dios, ante eso. ¿Qué vamos a hacer nosotros ante el concepto de familia que nos quieren plantear? Porque eso va, ahí ni le dé vuelta, eso va a suceder. La centralización del poder, eso va a suceder. Pero ¿qué nos toca hacer a nosotros? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Cuál es nuestro rol? Y repito, el comentario está en mi corazón, está cargado de mucha expectativa, porque yo creo que vamos a ver muy palpablemente la intervención de Dios a través de las estrategias que Él nos dé a nosotros en esas circunstancias. Yo creo que va a cambiar lo que tenga que cambiar. Se va a caer lo que tenga que caerse. Va a ser derribado lo que tenga que derribarse. Y cada vez más la zona gris se irá acabando. Y habrá un tiempo de definición. Y yo creo que estamos llegando ahí, a un tiempo de definición. Ya no es con qué línea política está usted, con qué línea ideológica, hablando de, ¿verdad?, en términos generales de ideología, sino usted está con el Dios verdadero o no. ¿Está a favor o está en contra? ¿Usted está alineado con Dios o está alineado con el sistema babilónico y su estrategia de establecer el anticristo? Yo creo que hacia ahí vamos. Entonces hay cosas que van a empezar a suceder y nosotros vamos a ver con mucho más claridad a Dios operar. Vamos a ver a Dios trabajar. Entonces, al compartir
esta palabra, y es obviamente pues parte, es una parte de lo que Dios, obviamente de lo que Dios está hablando y lo que va a hablar acerca de este año. Compartirlo lo hacemos bajo bajo esta expectativa. Estamos empezando a alinearnos con los tiempos de Dios y eso va a determinar cosas muy, muy diferentes. Bien, para compartir la palabra del año, vamos a hacer un importante y necesario repaso de algunos principios y también un muy rápido repaso de lo que fue la palabra para el 5774. Vamos a hablar entonces un poquito del proceso en la proyección de lo profético. Tres aspectos del reino. Número uno, el reino tiene que ver con dimensionalidad. El reino de Dios tiene una dimensión, es una dimensión que está tomando lugar en medio de nosotros. Dos, el siguiente pilar del reino tiene que ver con la gobernabilidad del reino. El reino es gobierno. O sea, no hay otra cosa. El reino tiene que ver con gobierno. En ese sentido, cuando hablamos de la palabra gobierno en hebreo, redú, esa palabra tiene dos implicaciones. Una, gobierno tiene que ver con guiar. Gobernar es guiar. Y en el contexto bíblico, obviamente, guiar es la función que ejerce la paternidad, un padre. Entonces, el reino de Dios, o la dinámica del reino de Dios, tiene que ver con la manifestación de la paternidad del rey del reino. Porque una de las funciones del padre es llevar a un destino a sus hijos. Entonces, el guiar es función paternal. Y el otro aspecto es el juicio. Gobernar tiene que ver con ejercer un juicio. El juicio acá es sobre los enemigos del reino. Entonces, a mayor dimensionalidad del reino o a mayor manifestación y establecimiento de esa dimensión, será mayor la autoridad de gobierno y el ejercicio de gobierno del reino, llevando a los hijos a un destino claro y definido y ejerciendo un juicio sobre los enemigos. Y tres, el reino tiene que ver también con relacionalidad, lo relacional del reino. El reino de Dios, al tener una dinámica de paternidad, o una esencia o un carácter de paternidad, genera una dinámica familiar, donde el énfasis son las relaciones. Entonces, en la medida que la dimensión del reino se va estableciendo en una medida cada vez mayor, el gobierno de Dios, el gobierno del reino y a través del reino, se establece con mucho más fuerza. Y este gobierno será llevado a través de la cultura que genera la familia. ¿Okay? Son principios que hemos visto. De tal manera que cuando Dios revela su palabra, cuando Dios habla, cada revelación de Dios, según sus ciclos y sus temporadas, cada revelación nos introduce en una cada vez
mayor dimensión del reino. Esa dimensión va a traer gobierno. El gobierno será cada vez mayor. La influencia será cada vez mayor. Pero esto será llevado, esto va a cabalgar sobre los hombros de la cultura. Y es las relaciones familiares, bajo coberturas paternales, que esto se va a lograr. Entonces, si hay cultura, tenemos la base para ejercer gobierno. Y uno de los temas que empezará a surgir este año, y acuérdese de este profeta que tiene al frente, será economía del reino. Y usted sabe que, ¿verdad? Economía no tiene que ver solo con finanzas. Tiene que ver con la correcta distribución de los recursos. Para mí entonces, Dios empezará a entregarnos recursos para administrar. Yo no creo que la transferencia de riquezas se dé por ósmosis. No es un asunto de que yo salgo al patio de mi casa y me van a caer los billetes, ¿verdad? Porque el vecino que está al lado, que tiene mucha plata, está bajo una influencia divina y está tirando los billetes para el otro lado, los fajos de billetes. Yo no los recogería porque yo diría, este es un narco. Entonces mejor no me... Pero yo creo que Dios nos va a dar estrategias. Y poco a poco, en la medida que somos más recursos se activan. Entonces, en términos generales, creo que Dios nos va a ir permitiendo desarrollar estrategias para un posicionamiento global. Yo creo en esto. Yo creo en esto. Bien. Hablemos entonces de la dimensión, un poquito. El reino de Dios es una dimensión profética. Recuerden, también de sobrenaturalidad, y es una dimensión ideológica. Entonces, en cuanto a dimensión profética, Dios define tiempos a través de lo profético, entendiendo que lo profético no tiene que ver con profetizar solamente. El profetizar es solo un aspecto de lo profético. Y enfatizo esto porque oigo mucho hablar del mover profético, limitándolo solo a profecías. O sea, el mover profético tiene que ver con el establecimiento de los tiempos de Dios, entre otras cosas. Lo profético lo que va a provocar es alinearnos con sus tiempos. Eso es fundamental. En la Escritura, todo lo que Dios hizo, que nosotros vemos que fue extraordinario, milagros, prodigios, portentos, etc., sucedió en tiempos muy específicos determinados por Dios, en tiempos muy puntuales determinados por Dios. Y siempre mediaron profetas como un medio, como un instrumento para alertar a la mayoría de esos tiempos. Y yo creo que están viniendo y van a venir tiempos donde habrá un entendimiento profético mayor
que va a permitir que compañías de profetas o concentraciones de profetas, y digo profetas de oficio, no bombetas, no digo gente que profetiza y no menosprecio los que tienen el don, estoy hablando de gente de oficio, gente que vive en la oficina profética, diría Peter Warner, para encontrar el consenso de lo que Dios está hablando y traer una dirección clara al pueblo de Dios. Yo pienso que esos tiempos vendrán, el Espíritu de Dios es uno, la palabra de Dios es una, y poco a poco Dios va alineando a una generación, y esa generación tendrá una voz clara y unísona para el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios pueda moverse con claridad en los tiempos determinados por Él. Mire, no importa si unos hacen las cosas, su dinámica es de una manera o la dinámica es de otra manera. Ese no es el punto. Como cada quien mate las pulgas, queda ahí a gusto el cliente. Pero todos debemos oír la misma voz y apuntar hacia lo mismo. ¿Sí? Entonces, si aquel pastor usa bisoñeo o no, ya es problema. ¿Verdad? Si anda en bicicleta o anda en Rolls Royce, eso no es relevante. Lo relevante va a ser hacia dónde apuntas, hacia dónde estás apuntando. Tengas 10,000 en tu templo, o tengas 500, o tengas 50, o sean solo 2. Eso no va a ser determinante. Lo que sí va a determinar es hacia dónde estamos apuntando y qué estamos oyendo. Porque cuando eso empiece a darse, y ya se está dando, tendremos una generación hablando un mismo idioma. Tendremos gente no haciendo cosas a lo loco, sino realmente dirigidos por Dios. Porque a veces nos hemos encontrado gente que dice que está haciendo cosas en nombre de Dios, porque Dios los mandó, y cuando uno se da cuenta que te estorban, vos decís, esto no lo mandó Dios. Pero poco a poco Dios va alineándonos con sus tiempos. El tiempo de Dios, recuerden, el tiempo profético es lineal y ascendente. El libro de Proverbios 4:18, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. La espiral, el tiempo de Dios es ascendente, pero se marca en forma de espiral. Y yo creo que este año vamos a ascender un buen tramo en esa espiral. Lo profético, en el aspecto de la profecía, entonces tiene que ver con anticipación. Y este es un punto también clave, anticipación. Hacer la voluntad de Dios tiene que ver con anticipar. Estar ubicado en los tiempos de Dios me dará ventaja sobre el enemigo. Anticipar lo que Dios quiere hacer me dará ventaja en contra del sistema. Poco a poco entonces, nuestra dinámica de vida, al ser regida por lo que Dios está hablando, nos va a llevar a anticipar lo que va a suceder. O sea, el punto no es si puedo ver el choque que va a suceder ahí en la esquina una hora antes o un día antes. ¿Me explico? No es eso. Es poder saber qué es lo que Dios quiere hacer. Anticipar el movimiento del enemigo. Anticipar los obstáculos que se van a presentar y trazar la estrategia correcta de tal manera que lo que
Dios mandó a hacer que lo que Dios dijo que iba a suceder, suceda. ¿Me sigue? La anticipación nos dará seguridad. Nos dará seguridad, nos dará firmeza. Porque entonces no me tomarán las cosas por sorpresa. Pero si Dios ha entregado los tiempos en mi mano, esa seguridad también se va a traducir en expectativa de cambio. Entonces yo puedo cambiar. Si yo sé lo que va a suceder allá adelante, lo que tengo al frente no me va a afectar. Los filisteos siempre estuvieron en desventaja con Israel, aun cuando era Saúl el que estaba al frente. Pero un día tuvieron al gigante y parecía que ellos tenían supremacía. Parecía que ellos estaban en control. Pero detrás del gigante no había nada. La carta de ellos era el gigante. Ni Saúl ni el ejército de Israel pudo ver detrás del gigante. David sí. Detrás del gigante había un pueblo que siempre estuvo bajo el zapato de Israel por la mano de Dios. La derrota del gigante significó la promoción de David. Pero David vio lo que estaba detrás. Solo un gigante. No, los filisteos no eran gigantes. ¿Me explico? Los filisteos no eran gigantes, tenían un gigante. Cuando tú ves desde la perspectiva de Dios, vas a ver lo que está detrás del gigante que está al frente tuyo. El enemigo te envió al gigante, pero no tiene nada detrás. Entonces, si tú logras mirar por encima de él, aunque esté vivo, morirá. Aunque esté en pie, caerá. Aunque esté firme, será falseado su fundamento. Eso es lo que yo creo. El asunto no es que las circunstancias se acomoden para que vivamos en esa hamaca, la famosa burbuja esa. No, es que aprendamos a ver allá adelante. Los 10 espías no pudieron ver más allá. No pudieron ver más allá de las ciudades amuralladas. No pudieron ver más allá de los gigantes que habitaban la tierra. Teniendo una palabra profética, no vieron a través de la palabra. Y yo creo que este es el meollo de esto. Si Dios nos da una palabra profética, es para que veamos las circunstancias y proyectemos a través de ella. O sea, esa debe ser nuestra constante. Si Dios me dijo esto, pues por esto me voy a llevar, por esto me voy a guiar. Porque en tu caminar habrán tentaciones para que te salgas del camino. Y yo no estoy hablando de tentaciones para los hombres de enagua, ni estoy hablando de tentaciones para las mujeres de pantalones. Estoy hablando de algo mucho más fuerte que eso. Es la estrategia del enemigo de hacerte cambiar de camino y hacerte creer que por donde vas es lo correcto. Es la seducción para llevarte a zona de error. Porque Nacor está en la puerta, pero Amalek viene por la espalda. Y la hija de Nacor, que se llama Isobel, está por encima. Y otro día hablamos de ella. ¿Me sigue? Pero si yo puedo ver lo que está detrás de la puerta, si yo puedo ver lo que viene allá, Nacor no va a detener mi reloj profético.
Amalek no me va a robar los suministros para detener mi ritmo de marcha. Amalek no me va a robar la visión. Amalek no va a hacer que aunque Dios me dio una palabra, la palabra se aborte en la mente. Y Sobel no va a poder extender su manto de estupor. Si yo veo por encima del gigante, si yo veo lo que hay en la tierra, si puedo ver la tierra como Dios la vio, los obstáculos son superables. Y Dios empezará a trabajar en nuestra escala de valores. Porque ahorita muchos medimos de acuerdo a la escala de valores del mundo. Ser rico es tener mucho dinero. Y hay gente que tiene mucho dinero y es pobre. Y hay gente que no tiene tanto y es rico. Se lo pongo en otros términos. Hay personas que tienen tanto material que no tienen felicidad. Hay otros que no tienen tanto y disfrutan más la vida y le sacan más provecho a las cosas. No sé quién dormirá más tranquilo, si el que tiene mucho o el que tiene poco. A mí me gustaría un lugar intermedio. Tener y dormir tranquilo también. ¿Está de acuerdo conmigo? Eso fue profético. Dígame, esa profecía. Porque yo veo a Pablo dice, sé estar en la abundancia y sé estar en la escasez. O sea, un día tuvo y otro día ya no tuvo. Las circunstancias lo movieron a un lugar donde no podía tener mucho, pero también lo movieron después a otro lugar donde sí pudo tener mucho. Entonces, hoy estás en un hotel 5 estrellas y mañana estás en un hotel media estrella. O bajo las estrellas, sí. O un hotel estrellado. Lo cierto es que eso no es lo que determina. O sea, puedes estar en el tremendo hotel por las puertas que te abriste, que abrió la maquinaria de publicidad, de mercadotecnia. O puedes estar en un hotel media estrella con la puerta que Dios abrió. Entonces yo prefiero lo segundo. Y si viene el de 5, amén, lo recibimos. ¿Me explico? Ok. No voy a meter mucho por ahí. El punto para mí es que si yo puedo anticipar lo que Dios quiere, las circunstancias no van a determinar mi condición. Ese es mi punto. Si yo logro anticipar lo que Dios tiene y para dónde Dios lleva, si yo logro ver lo que Él está orquestando y yo logro ubicarme en lo que Él está haciendo, si yo logro ubicarme en cuanto a mi potencial para hacer y formar parte de lo que Él está, eso me traerá seguridad y una gran satisfacción. Yo sigo planteando lo mismo. Es un asunto de mentalidad. Es un asunto de mentalidad. El dolor pasa, el propósito de Dios sigue. Si el no tener dinero trunca el propósito de Dios en la vida de alguien, Dios nunca le habló. Claro, yo sé que muchos quisieran desarrollar un ministerio como el de Salomón, con la abundancia de dinero que tuvo.
Pero si yo estoy alineado con lo que Dios quiere, los recursos vendrán. Los recursos vendrán. Siga sintonizado porque esto va a poner bueno. Esto va a poner bueno. Sigamos repasando. Lo profético ubica, restaura y direcciona, pero también trae un despertar, levanta para establecer en una verdad presente, para introducirnos en una mayor dimensión del reino. Accesamos a la dimensionalidad del reino a través de puertas para nuevos niveles de revelación y gloria. Amén. El año 2000 marcó el inicio de una nueva temporada, de un nuevo ciclo, el nacimiento de una nueva generación profética, bajo el cumplimiento de Oseas 6:2. Incursiones en lo profético producto de salir de la inercia religiosa y la caída de paradigmas de doctrinas religiosas ancestrales. El levantamiento de escuelas proféticas y compañías de profetas y toda actividad dirigida por Dios con un énfasis profético nos han puesto a la puerta de tiempos de cumplimiento. No podemos proyectarnos al futuro sin saber cuál es nuestro pasado. No podemos conquistar lo que está adelante si no hemos soltado los lastres del pasado. Una cosa es haber tenido un mal pasado. Y otra cosa es vivir atado a ese pasado. A mí nadie me la puede vender de otra manera. Uno puede caminar con heridas, ¿verdad? Con marcas de allá atrás. Y en el camino, y más bien, entre más profundo nos metemos en la dimensión de gloria, mayor son las probabilidades de que ese pasado sea restaurado. Entonces, en un sentido, mi pasado no es mi preocupación. El cuidado que yo tengo que tener es que el pasado no me tienda cuerdas, que me jalen para atrás y no me dejen ir hacia adelante. El problema no es la iniquidad, es la atadura, la ligadura que la iniquidad genera. Los patrones van a ir cambiando. Nadie cambia de un solo golpe. Si yo pudiera reprender la iniquidad y que se vaya, ya hubiera sacado cita con Anita, una pastora Anita. No se puede tratar la iniquidad como si fuera un demonio, porque no es un demonio, es un patrón. Pero ese patrón tiene ligaduras, tiene cuerdas que yo tengo que cortar. Yo debo renunciar a esas cuerdas, a esas ligaduras, a la iniquidad del temor. Yo corto las cuerdas. ¿Me explico? Y al temor me le enfrento. Entonces, si me daba miedo dormir con la luz apagada anoche, pues, aunque sude, la apago. ¿Lo enfrento? ¿Sí o no? O sea, me enfrento a aquello. Trabajo para que el patrón sea modificado, pero eso no me detiene. Eso no me detiene. Y Dios se encarga de manejar el asunto.
Entonces, es importante también, en relación al pasado, que podamos tener claro de dónde Dios nos trajo, de dónde Dios nos fue a sacar. Y para una generación profética, ya Roma, Grecia, empiezan a hacer historia del pasado. ¿Me sigue? O sea, yo creo que hay muchas cosas que hemos superado. Y creo que hay muchos que nos sentimos libres de esos lazos. Solo estamos en el trabajo de descubrir cuáles cosas todavía quedan ahí. Pero yo creo que hay un remanente que hoy puede levantarse con autoridad en contra del sistema babilónico, porque ha salido de él. Yo creo que la verdad revelada que viene para este año nos va a poner a hablar cosas diferentes a las que hablamos en años anteriores. Habrán otros que tendrán que retomar lo que hablamos en años anteriores. Les tocará a ellos transmitírselos a otros que vienen un poco más atrás. Y cuando digo más atrás no estoy diciendo que son inferiores a nosotros. No. Pero entonces Dios nos pondrá a hablar, nos podrá hablar, o pondrá a algunos a hablar cosas diferentes. Y diferentes digo en el sentido de que en cada porción de dimensionalidad del reino hay una revelación que lo genera. Con la revelación, un lenguaje y una dinámica que tiene que ver con expansión, que tiene que ver con el posicionamiento más arriba en esa espiral. ¿Me estoy explicando bien? Gracias. Ok. ¿Ven? Bien. Repasemos un poco lo de los códigos del Eterno. ¿Por qué? Porque en relación a lo profético, un aspecto, en relación a la profecía, un aspecto de lo profético, Dios utiliza la cifra del año bíblico para encerrar ahí, o encerró ahí, un mensaje. Así como Él nos habla a través de su palabra, así como Él nos habla a través de diferentes medios, Él diseñó, y voy a decirlo de esta manera con toda propiedad, Él diseñó ese calendario para que en ese calendario, en la cifra de cada año, hubiese un mensaje para nosotros para anticipar. Aunque ese calendario, obviamente, para que ese calendario hoy estuviera, me dio diferentes gentes, ¿verdad? Hasta griegos estuvieron ahí metidos. Pero al final, o el producto final, es lo que Dios determinó desde un principio. Entonces, Dios estableció códigos numéricos con un significado profético para ser descifrados. Tal es el caso, como dije, de las cifras del año en el calendario hebreo bíblico. Entonces, este año, según el calendario bíblico, es el 5775, que anticipa el año secular 2015. Entonces, el año bíblico antecede al año secular, anticipándonos lo que sucederá, lo que vendrá. Pasemos a la otra. Es a través de la gematria que podemos decodificar estos códigos y obtener su mensaje.
Recordemos que el alfabeto hebreo es alfanumérico, es decir, la letra es número y el número es letra. De tal manera que si yo tengo una letra, tengo un número. Si tengo un número, tengo una letra. Si tengo una palabra, tengo una cifra. Y si tengo una cifra, tengo una palabra. De manera que Dios diseña esto para que a través del valor numérico se pueda reforzar el concepto de aquella palabra al relacionarla con otra. Si yo tengo dos palabras con el mismo valor numérico, por ejemplo, esas dos palabras estarán relacionadas con lo mismo, pero me van a ampliar la idea. Pero también, cuando yo tengo una palabra y la palabra tiene un valor numérico, o el valor numérico de esa palabra, me permite poder obtener un mensaje adicional. Y esto es a través del valor simbólico de cada una de las letras. Entonces, la letra, el alfabeto hebreo, tiene un valor numérico, pero también tiene un valor simbólico. Y como hemos visto, y esto lo repaso más que por ustedes, por las personas que luego verán este video. Entonces, en relación a la letra Aleph, que es la que encontramos acá, que es la primera letra del alfabeto hebreo, el valor simbólico está relacionado con Señor, grandeza y fuerza. Si tomamos el Salmo 119, que está en grupos de 8 versos, cada una de esas porciones de 8 versos está anticipado por una letra del alfabeto hebreo. Los primeros 8 versículos están bajo la letra Aleph, lo cual nos plantea que en esos 8 versículos de lo que se está hablando es del Señor, de su grandeza y de su fuerza. Isaías tiene 66 capítulos. Relacionando capítulo con letra, el alfabeto hebreo cabe 3 veces. Quiere decir entonces que el capítulo 1 del libro de Isaías va a hablarme del valor simbólico de la letra Aleph, Señor, grandeza y fuerza. Lo mismo sucede con Apocalipsis. El capítulo 1, que está relacionado con la letra Aleph, si usted lo lee, usted va a identificar que ese capítulo 1 habla del Señor, de su grandeza y de su fuerza. Entonces, así sucederá con la letra Beit, que es la segunda, con Agimel, que es la tercera, el segundo, el tercer capítulo, etc. Ok. Entonces, hablando de anticipación y lo profético, Él nos anticipa los tiempos bajo aquel principio que Él llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, un pueblo profético vive anticipadamente. Y las cifras del año encierran un mensaje que tiene una proyección profética. Lo profético tiene que ver con tiempos y en el aspecto de la profecía con anticipación. Siempre ponemos el ejemplo de la guerra de los 6 días que vivió Israel en 1967. El mensaje en la cifra del año era: serás rodeada, pero vencerás.
Quiere decir que cuando llegó Rosh Hashanah, ya el pueblo de Israel sabía lo que venía. Y eso les dio muchísima seguridad, porque aunque iban a ser rodeados, iban a vencer. ¿Ok? Entonces, tenemos anticipación a través del mensaje profético y la gematria, un método establecido por Dios para trabajar con un alfabeto que es alfa numérico y poder decodificar los códigos los códigos proféticos encerrados en la cifra del año. Ahora repasemos lo que Dios hizo en el 5774. Dios nos habló de que era un año de puerta abierta. No un año donde se abriría una puerta, sino un año de puerta abierta. Todo el año, tuvimos una puerta dimensional abierta. Transitamos en una puerta. Y Dios habló de que Él en la puerta iba a testificar de lo que sucedería. Nos habló de que era un año de conocimiento y de fundamentación. No sé cuál es su balance. No sé cuál es su conclusión al terminar el año. Si usted lo vivió o no lo vivió. Pero en términos generales, yo puedo ver estos dos aspectos ahí. Dios nos trajo un conocimiento mayor para ponernos un fundamento. Pero también habló del levantamiento de maestros. Y a través de todo el año, yo pude ver en uno y otro lugar cómo lo magisterial empezaba a tomar fuerza y un énfasis importante. También el Señor nos dijo que era un año de confrontar al error. Que era un año donde Él traería revelación fresca. Y era un año de anuncio de nuevo comienzo. Y el Eterno dijo que el que estaba atrás pasaría adelante. Sería un año de reconocimiento. Sería un año donde recibiría honra el que no la había recibido. El que estaba en oculto, en oculto porque el Eterno lo tenía ahí, saldría a la luz. Los que estaban en la cisterna serían sacados de la cisterna, ¿recuerdan? Y los testigos débiles serían fortalecidos. El débil diría, fuerte soy. Al cerrar un año, yo tengo algo bien claro. Que la puerta que el Eterno abrió fue para entrar en un nuevo tiempo, para entrar en un nuevo territorio. 5774 no fue el año del cumplimiento pleno de esto, pero sí fue el año donde Dios trajo el fundamento para esto. Fue un año de tránsito por una puerta
Y aunque hicimos el acto profético simbólico que cruzamos la puerta, pero ha sido un año de tránsito en la puerta. En la puerta es donde se conquista, en la puerta es donde se legisla, para determinar un rumbo, una dirección, una dinámica de vida. El tránsito en la puerta nos puso una base, nos puso un fundamento. Y yo creo que todavía no hemos empezado a ver lo que Dios hizo. 5.775 será el año donde veremos ese fruto. Será el año donde podemos pesar realmente lo que Dios hizo o no hizo, o lo que le permitimos o no a Él hacer. Será en este año donde podamos ver lo que sucedió o lo que Dios dijo que sucedería en el 74. No sé cuál es su balance. El mío es muy positivo. No me atrevo a ponerme la calificación, pero es positivo. El 74 nos puso a llorar. El 74, el 5.774 nos puso en estrecho. El 5.774 hubo prueba. Fue un año que probó relaciones. Fue un año que probó fundamento. ¿Qué fundamento teníamos? ¿Qué tan fundamentados estábamos? Fue un año que descubrió la debilidad para transformarla luego en fortaleza. ¿Estoy bien? ¿Voy bien? Sí. Fue un año que en un sentido nos dejó expuestos, en un sentido. Pero también fue un año donde Dios nos afirmó. Y si usted echa una mirada rápida hacia atrás, yo le puedo decir con toda certeza que si usted hizo la tarea, hoy usted está más firme que ayer. Perdón, hoy está más firme que hace un año. Yo veo hacia atrás y yo veo un año donde el Señor me permitió crecer. Y yo le permití a Él que se diera el crecimiento. Y yo no estoy midiendo el crecimiento en términos de lo que hago para Él, sino mido el crecimiento en términos de lo que soy en Él. En relación a la identidad, en relación a la identificación, a la sensibilidad, a la respuesta a Él, etc. En cuanto a la perspectiva de vida, si podemos ver claro, aunque el día esté oscuro, hemos crecido. Si podemos ver claro, aunque el día esté oscuro, hemos crecido. By Carlos Oro. Se la repito otra vez. Si podemos ver claro, aunque el día esté oscuro, hemos crecido. El punto no es si no lloré. El dolor purifica, nadie lo quiere, pero purifica cuando estás en la mano del Eterno. Ningún dolor que venga a tu vida, caminando en la senda de Él, ningún dolor te va a marcar. Todo lo contrario, te va a limpiar, te va a purificar, te va a afirmar. Los que hemos aprendido a accionar el perdón inmediatamente después de la ofensa,
sabemos que eso libera nuestra capacidad de amar. Entonces, ha sido un buen año, pero nos preparamos para ver un mejor año. Pero antes de ver algunos aspectos de ese año, repasemos un poquito más en relación a la convergencia de tiempos, en relación a la palabra profética que el Señor trajo del ciclo del 2012 al 2018. El Dios eterno determinó un ciclo de 7 años para que los hijos de la revelación se alineen con sus tiempos. Recuerden que una cosa es ser discípulo de la letra y otra cosa es ser hijo de la revelación. Para los hijos de la revelación, entonces, pasemos a la otra. Dios habló de un ciclo que inició en el 5732-2012. Un ciclo de 7 años que concluiría en el 2018, en el 5778. Mientras el mundo estaba siendo permeado por la maquinaria mercantilista que aprovechó y distorsionó la profecía maya, diciendo que el mundo se acabaría cuando nunca dijeron los mayas eso. Pero le sacaron buen billete a eso. Mientras los pseudoprofetas hablaban del 2012 y de las profecías mayas, y mucho hijo de Dios estaba atemorizado y bajo incertidumbre por toda esa especulación y malversación de la verdad, Dios empezaba a hablar de que un ciclo de 7 años iniciaba. Cuando el Eterno trajo esta palabra, pedimos una confirmación. Y nos llevó a Mateo 24 cuando Yeshua estaba hablando con sus discípulos acerca de los tiempos del fin. Y ellos les dicen, preguntan al Señor, ¿y qué señales tendremos de esto? Entonces, Él les da la parábola de la higuera. Les da la señal de la higuera y les dice, y no pasará esta generación o no pasará una generación hasta que esto se cumpla. Entonces, y la señal era que cuando la higuera floreciera y el fruto saliera, era el anuncio de que la primavera venía, es decir, que una puerta se abriría. El Eterno me dijo que al cerrar ese ciclo de 7 años, veríamos la manifestación, una manifestación gloriosa del señorío de Yeshua y del reino, como no la habíamos visto antes. Y bajo esa señal profética, la higuera es Israel. Y esto relaciona la palabra con el año 2018, que es cuando Israel cumplirá 70 años de haber sido establecida, reconocida como nación. 70 años es una generación. Entonces, ese ciclo para nosotros de 7 años nos va a alinear con el proceso de Israel. El Eterno dijo, vivirán 10 años, vivirán un año por cada 10 en ese ciclo de 7. ¿Sí? Al cierre del 2018, en cuanto a un proceso profético, estaremos ahí con Israel. Sigue. Cuando eso se cierre,
y esa convergencia se dé, yo le profetizo que empezaremos a ver mucho judío tradicional venir a los pies del Señor. Vamos a la siguiente. La convergencia de tiempo es importante. Se da cuando yo alineo mi tiempo con el tiempo del Eterno. Si nosotros planeamos algo fuera de su tiempo, no hay convergencia. Si yo alineo mi tiempo con su tiempo, hay convergencia. Y la convergencia está determinada por tiempo, lugar y persona. Entonces, Dios nos habló y nos dijo, habrá un ciclo de 7 años donde yo trabajaré con mi pueblo para que se alineen con mis tiempos y sus tiempos converjan con los míos. En la medida que de este ciclo de 7 años va avanzando, una cada vez mayor convergencia empieza a darse. Al haber convergencia, los cielos se abren y la manifestación de la gloria de Dios cada vez será mayor, hasta que llegue un momento en que sus tiempos sean nuestros tiempos. Y yo creo firmemente que para ese momento los cielos estarán abiertos sobre nosotros. No tendremos la intermitencia de la presencia revelada de Dios. Tendremos una presencia revelada siempre. Un cielo abierto siempre. Porque yo no puedo entender de qué otra manera nosotros podamos cumplir con lo que Él nos encomendó. ¿Cómo podemos compensar, para decirlo de alguna manera, el avance de la maldad allá afuera? ¿Cómo podemos suplir la demanda, los requerimientos de una sociedad que va vertiginosamente hacia el deterioro, si no es a través de una manifestación mayor de su unción, de su poder, bajo un fundamento sólido en la palabra y en la revelación de Dios? Si no es a través de la revelación de estrategias, si no es a través de la manifestación del poder. Pablo lo hizo así. No he venido a ustedes con palabras de humana sabiduría, sino con demostración de poder y del Espíritu. Es decir, he venido bajo la revelación de Dios a manifestar el reino, a dar de gracia de lo que de gracia me fue otorgado. Solo de esa manera podremos irrumpir en las fortalezas que el enemigo ha tenido por centurias. Entonces creo que es tan importante tener claro el proceso de donde hemos venido. No usted, sino el pueblo de Dios. De dónde Él nos ha sacado. Tener clara nuestra historia para reafirmar nuestra identidad. ¿De dónde venimos? No me diga que de Honduras, no me diga que de Argentina. No, ¿de dónde viene el pueblo? ¿De dónde venimos? ¿Cuál ha sido nuestro proceso como pueblo? Y no partamos del libro de los Hechos. Tenemos que irnos más atrás. Tenemos que tener toda la claridad de que no somos el producto de la fiesta de Pentecostés o Shavuot allá en el aposento alto. No somos el producto del cumplimiento
solamente de Joel 2:28 al 30. Porque para que Joel pudiese haber profetizado lo que profetizó, tuvo que haber habido un David, un Samuel, un Josué, un Moisés, un José, un Jacob, un Israel, un Isaac y un Abraham. No podemos desvincularnos de ese pasado. No importa cuánto quieran hoy decir que eso sería judaizarnos. Esas son saetas que el enemigo ha repartido, lanzadas por personas que cada vez son menos, porque el Eterno empieza a llevarles el entendimiento. No podemos ignorar ese proceso. ¿Y de dónde nos sacó Él en relación a las mazmorras de Roma y de Grecia? De cómo Roma afectó nuestra dinámica cultural, de cómo Roma afectó nuestra percepción de Dios y de la Escritura, de cómo Grecia creó los fundamentos equivocados, los paradigmas equivocados, de cómo Grecia levantó el Goliat de la razón para luchar en contra de la fe, de cómo el racionalismo o el materialismo, el humanismo secular, etcétera, se infiltraron dentro de la iglesia, entre otras estrategias, para debilitar nuestro potencial. No podemos ignorar ese pasado, porque bajo ese fundamento nos vamos a proyectar hacia adelante. En tu proceso está tu victoria. Y entre más claro tengas tu proceso, mayor será tu victoria. Y tu victoria determina tu proyección de conquista. El Señor enfatizó entonces que en este ciclo de 7 años, cada año iba a tener un énfasis en la verdad de cada una de las 7 fiestas. El 5772 en la verdad de Pesaj, que es libertad. El 73 en Shavuot. El 74 en Rosh Hashanah, el nuevo comienzo, donde Él nos habló de que la puerta se abría. El 75 en Yom Kippur, un año Shabbat, un año sabático, y ya vamos a llegar ahí. El 56 Sukkot, 77 Hanukkah y el 78 Purim, completando lo que el Señor dijo, un ciclo de Sukkot, un ciclo de 7 años, marcado por Sukkot, por la verdad de Sukkot en términos generales. Viviendo entonces intensamente un año por 10. ¿Estamos? Sí. Ok. Dentro de este contexto, entramos a vivir el 5775. Pásame el otro, por favor. $5,775, un año Shabbat o un año sabático. Hace 800 años,
Maimónides calculó el calendario hebreo en ciclos y lo definió en ciclos de 7 años o años sabáticos. Porque así, un ciclo de 7 años daba lugar a otro ciclo de 7 años para que lo profético en el Shabbat pudiese establecerse. Hay un principio importante acá, es llevar al plano profético lo que fue trazado en la Torá en relación al Shabbat o al sábado. El Shabbat o el sábado es el cierre de un ciclo y a la vez el comienzo de uno nuevo. El Eterno creó todo en 6 días y al séptimo reposó. El séptimo fue Shabbat. Fue el único día que Él le puso nombre. Una vez que se cierra el séptimo día, empieza el día 8. Pero el día 8 es el día 1. En el ciclo semanal, el Eterno dijo, trabajarás 6 días, mas al séptimo reposarás, no descansarás. No es descansar, es reposar. Entonces, 6 días son coronados por el séptimo día. El séptimo día anuncia el cierre de la semana, pero también el inicio de la próxima. Entonces, Shabbat es el cierre para el inicio de. Un ciclo de 6 años llega a su término en el Shabbat, pero en el mismo Shabbat viene el anuncio del nuevo comienzo del día 8. Entonces el día 8 es el día 1. Pero empezamos a vivir el día 1 en el Shabbat. Proféticamente hablando. Luego de cruzar la puerta en el 5774, un nuevo comienzo se establece. El día 8 entonces es el día 1 y este establece nueva oportunidad. Este año Shabbat es un año donde viene el anticipo del nuevo comienzo y de la nueva oportunidad. Una de las cosas, le voy a adelantar, que plantea el Shabbat, el año sabático, es que se condonaban las deudas. Entonces hay una nueva oportunidad que se abre. ¿Me explico? Quiere decir que estamos en un vórtice de Dios para provocar que lo que no sucedió suceda. Que la puerta que se cerró se abra. Porque ya fue legislado por Dios. Ya fue establecido por el Dios eterno. Esto tiene todo su aval y todo su respaldo. Se cierra un ciclo de 7 para abrir un nuevo ciclo. Entonces, la puerta de oportunidad se abre. Ya transitamos en la puerta. Ahora entramos a la tierra. Y al entrar a la tierra hay una nueva oportunidad
que toma lugar. Un nuevo comienzo. Lo que no sucedió, va a suceder. Lo que no lograste, lo podrás lograr. Aleluya. Él provocará que las circunstancias se alineen para que esa puerta de oportunidad se te abra. Aleluya. Eso quiere decir también que el enemigo tendrá que soltar lo que estaba reteniendo. Ya no es porque vos proclamás, ya no es por tu ayuno. Ahora es porque llegaste al día de la buena voluntad del Dios eterno. Isaías 61 fue leído por Yeshua, ¿recuerdan? Es la última parashá del año, antes de Rosh Hashanah. Y muchos creen que ese año en que Yeshua leyó la parashá fue un año Shabbat. Y tiene muchísimo sentido, porque luego de él se diría que él es nuestro Shabbat, que él es nuestro reposo. Entonces, ¿qué mejor cierre e inicio que él llegara ese día y leyera Isaías 61? El Espíritu del Eterno Dios está sobre mí y me ungió para. Y empieza a describir todo un proceso de restauración y luego dice, para proclamar el año de la buena voluntad del Dios eterno. O sea, el año agradable, el año de su buena voluntad, no es cualquier año. Es el 7º año. Es el año del cierre, es el año del cierre del ciclo y el inicio del nuevo ciclo. Es el año de su buena voluntad. Así como Yeshua fue nuestro nuevo comienzo, nuestra nueva oportunidad cuando nacimos de nuevo, nuestra nueva oportunidad de vida, el año Shabbat nos presenta un tiempo de nuevo comienzo. Ustedes me han oído mucho hablar de esto. Cuando Moisés llegó al monte, fue el cierre y el inicio. Por 40 años estuvo en Egipto, teniendo un llamado sin saberlo, teniendo los códigos ya ahí por causa del llamado. Al cerrarse el ciclo de 40 años, suceden 2 acontecimientos en su vida que lo enfilan hacia otro ciclo de 40. Mata a un egipcio, reaccionando a su llamado de libertador sin tenerlo claro. Y luego interviene como juez, teniendo el llamado a ser juez, pero sin ser consciente, porque lo sería sobre Israel. El pueblo de Israel reacciona en contra de él. El comentario de uno golpea a Moisés y con la muerte del egipcio, él se interna en el desierto. Empieza a pastorear las ovejas de Jetro, su suegro, eso quiere decir que encontró mujer. Pastoreando las ovejas se le pierde una. Y en lugar de sentarse a lamentar que se le había perdido una, sale a buscarla. Buscando la oveja, encuentra la zarza. El relato bíblico no nos dice que encontró la oveja, lo cual me dice a mí que la oveja fue el pretexto de Dios.
para llevar a Moisés a una condición idónea para que él pudiese hacer lo que tenía determinado para Moisés. Cuando yo digo esto, yo pienso, se me perdió una oveja este año. Se me perdió una oveja este año. A mí sí. A Moisés se le perdió la oveja y buscando la oveja, encontró la zarza. Y como la zarza no se consumía, se acercó para ver el asunto. Pero al encontrar la zarza, encontró la presencia. Y al encontrar la presencia, su vida dio un giro. Porque encontró su destino. ¿A cuántos se nos ha perdido una oveja este año? Y el Señor empezó a dar un giro a nuestra vida, a nuestro llamado, a nuestras circunstancias. Y mañana lo vamos a ver. La cifra del año me arroja una palabra, que es girar. La vida de Moisés dio un giro. Pero en ese giro, ponga cuidado, en ese giro sucedieron dos cosas. Dios lo reenfoca en cuanto a su futuro. Pero Dios permite también que su pasado pueda ser redimido. Porque cuando tú llegas a un punto como en el que estuvo Moisés y te das cuenta de hacia dónde Dios quiere llevarte, tendrá sentido muchas de las cosas por las que pasaste que a lo mejor a tu perspectiva no lo tenían. Lo que no tenía explicación, ahora la tiene. Lo que no tenía sentido, ahora lo tiene. Y aún las lágrimas que derramaste tienen sentido. Aún la gente que te incomodó se convierte hoy en tu bendición. Aunque en aquel momento no lo era. Aunque en aquel momento no generaban de nosotros una palabra de bendición, sino las ganas de... Pero hoy, en la posición en la que estamos, podemos decir, Señor, gracias por aquel. Gracias por aquel otro. Gracias también por ese. Hoy puedes darte cuenta cuán sano estás de lo que viviste, pero también cuán fuerte estás por lo que pasaste. Y decirle, Señor, gracias. No lo entendí en aquel momento. Y perdóname porque dije, renegué, pero no importa, Dios sabe. Él sabe cuando Él aprieta cuál va a ser tu reacción. Entonces, al ser un año de Shabbat, una puerta de oportunidad se abre. Y en esa puerta, Él redime ese pasado. Redime ese pasado. En este año Shabbat le dará sentido a experiencias vividas y encontraremos respuestas. No respuestas a las preguntas que surgieron con rebeldía. ¿Por qué, Señor? Sino respuestas a esa pregunta, ¿por qué? Del hijo, del talmidim, del alumno que quiere aprender la lección. Entenderemos por qué sucedió aquello.
¿Por qué las circunstancias que se generaron? Tendrá sentido entonces para nosotros muchas cosas y entenderemos que es vivir en una puerta. Independientemente de personas y circunstancias, hoy estás donde estás. Hay cosas que no se resuelven hasta que no pasen. Y entramos a un año de anticipo de nuevo comienzo, donde cosas se van a resolver, donde con claridad vas a poder resolver, vas a poder ajustar, vas a poder hablar, vas a poder decir con propiedad: ya lo viviste, ya lo pasaste, ya lo procesaste. Voy para un nuevo tiempo. ¿Me estoy explicando? Voy para una nueva etapa. Una puerta de oportunidad se me ha abierto. Dios me ha hecho girar y no me daba cuenta. Ahora estoy en un reenfoque. La tarea ahora es tratar de ver hacia atrás, ya no con amargura, ya no con dolor, ya no lamentando lo que sucedió, sino más bien reciclando aquello y diciendo: Señor, gracias por esto. ¿A dónde me trajo esto? Y me preparó para ir hacia dónde. $5,775. Es el año donde el Eterno nos llevó al monte para redireccionarnos. El 74 fue el año donde se te perdió la oveja. Entonces, por amor de Dios, olvídese de la oveja, que era solo el pretexto de Dios. Entierre eso ya. Deslíguese de eso ya. Entienda, está en una nueva etapa. Deje atrás los egipcios. Deje atrás a Jetro. Deje atrás las ovejas. Y sobre todo la que se le perdió. Porque este será un año extraordinario. ¿Qué sé yo si era burro? El mío fue un asno, no fue una oveja. A mí se me perdió un asno. Y Dios mató al asno también. Desde el monte Oreb, el monte Carmelo se ve pequeño. Y un día creímos que no podíamos dejar de vivir del Carmelo. Este año Shabbat será un año donde Él va a renovar la intimidad con Él. Así es que preparémonos para lo que viene. ¿Amén? Concluimos aquí y mañana a la misma hora, en el mismo lugar y por el mismo canal